Bueno, voy a comenzar con un ejercicio de liberación que seguro que todos ustedes comprenden. A ver, muchas gracias por la invitación, de verdad, y además muy sinceras. Por supuesto, pues protocolariamente a todas las autoridades que estaban presentes, pues reconocer su presencia, pero me voy a permitir contando una anécdota y después intentaré extraer la conclusión. Contaba una vez Fraga, el poliministro, que la primera vez que se hizo la foto con el primer gobierno que estaba, imagino que cuando era ministro de Educación y Turismo, ya en el Pardo, y estaban todos los ministros en línea delante de los fotógrafos, oyó a sus espaldas que un bedel del palacio le decía a otro: hay que ver estos interinos, qué ínfulas. Pues bien, yo siempre que pues en fórums como estos, con toda su importancia, toda su relevancia, y desde luego, insisto, con el más profundo agradecimiento por estar aquí. Pero hay que tener presente que nosotros somos los interinos y que los definitivos son los que están en el aula, y por lo tanto que todo cuanto decimos tiene un destinatario, tiene una repercusión, tiene un sentido, y son ellos los que con su práctica o con su entusiasmo o con su falta de prácticas reflexivas o su falta de entusiasmo, pues en definitiva están marcando el ritmo. Bien, más que una exposición, una exposición rigurosa, entre otras cosas, porque es una desgracia considerable hablar después de Luis Lizasoin. Es decir, tienes que admitir, es un baño de realismo y por eso además me pongo de pie. Es la única manera de intentar sacar pecho y ponerme a decir: Luis, yo soy más alto que tú. Tú serás todo lo demás, pero yo más alto que tú, ¿no? Bien, más que una exposición, decía, lo que quiero es plantear una tesis. Y más que una tesis también, pues será o quiere ser una invitación a las prácticas reflexivas en educación. Podemos hablar muchas cosas, podemos copiar, podemos mirar a ver cómo lo hacen los fineses o los austrohúngaros. A la hora de la verdad, como decía también Luis, pues lo único relevante en educación que puede garantizar pues una mejora de la situación son nuestras prácticas reflexivas. Quisiera además dejar una cosa muy clara. Se habla, y además lo vemos continuamente, la educación es la clave, la educación es la clave, la educación es la clave. Hay que decir: no, solo la buena educación es la clave. Solo la buena educación es la clave. Entonces, vamos a ver, yo creo que Luis ha planteado el terreno desbrozándolo pues, de mitos o de ocurrencias, como decía él, y lo que voy a hacer va a ser, pues básicamente, concretar didácticamente algunos de los aspectos centrales de su exposición. Además, claro, estamos en un acto importante en el que se está creando una cátedra. Yo no puedo menos de recordar, pues cada uno tiene sus vicios, un vicio muy raro, incluso una perversión mía es la filología, y no puedo menos de recordar la relación que hay entre cátedra y cadera. Y en definitiva, una cátedra como esta pues está obligada a tener mucho juego de cintura. Pues yo plantearía decir, que estamos inaugurando un ejercicio de cintura pedagógico, a ver cómo nos va. Y dejo ya de retóricas y de presentaciones y vamos ya directamente a lo sustantivo. De lo que quiero hablar es de esto, ¿no? De el error del alumno como ocasión de aprendizaje. No es que esté ahora yo diciendo que aquí está la clave de todo. Sí que me parece esencial que si no se tiene en cuenta la oportunidad de aprendizajes que nos proporciona el error de un alumno, alguna cosa está fallando en nuestra práctica. Es decir, que la deontología profesional no puede limitarse a la hora de corregir, por ejemplo, un examen, a contar respuestas positivas o respuestas acertadas, incorrectas o no contestadas, sumar, restar y poner una nota. Eso no tiene nada que ver con la educación y no tiene nada que ver con la pedagogía. La práctica y la práctica reflexiva en pedagogía es otra cosa, que es sobre la que quiero hablar aquí. ¿Qué quiero decir con esto de que
el error del alumno puede ser una ocasión de aprendizaje? Pues básicamente lo siguiente. El error del alumno puede ser una ocasión de aprendizaje si, en lugar de limitarnos a contar los errores para poner nota, analizamos la lógica subyacente al error del alumno que ha hecho posible ese error. Nosotros podemos perfectamente, voy a poner muchos ejemplos de este tipo, desde que comencé esto he reunido miles, ¿no? Algunos pueden ser incluso, ya lo verán, muy divertidos. Obviamente estamos en un trabajo profesional y más allá de la diversión que pueda haber en algunos casos o del humor que pueda haber implícito en algunos casos, lo que nos interesa es analizar o ver al menos que detrás de una respuesta siempre hay una lógica que ha conducido al alumno hacia esa respuesta y que lo que quiero es básicamente focalizar la intervención y la reflexión colectiva sobre la lógica inherente que siempre hay en un error. Es decir, cuando decimos a un alumno que se describa a sí mismo en 3 palabras y nos da esta respuesta, nos está demostrando una inteligencia considerable. Si quieren, una inteligencia irónica, pero una inteligencia considerable, ¿no? Por lo tanto, esa es una buena respuesta, una mala respuesta. Vamos a plantearnos, antes de clasificarla o calificarla, qué es lo que hay detrás. La consideración científica del error. Yo aquí quisiera insistir mucho en esta cuestión. Se habla con frecuencia de que la actividad docente es un arte, y evidentemente tiene muchísimo de arte. Pero yo reivindico la práctica científica de la pedagogía. Es decir, la práctica científica de la pedagogía. Ahora bien, la práctica científica que nos es accesible como pedagogos no es equivalente a la práctica científica que le es, y además exigible a un científico que en el laboratorio controla todas sus variables para ir pues haciendo un juego de modificación de variables y ver qué relación hay entre determinadas variables y un resultado. Nuestra práctica es científica, pero no de ese tipo. Vamos a ver si soy capaz de explicar lo que quiero decir con esto. Lo que estoy diciendo básicamente es que nuestra práctica es científica en un sentido clínico. Ahora explicaré esto. ¿Qué hace un médico, el médico de cabecera, cuando le llega un paciente? Llama a su puerta, pase, ¿qué ocurre? Pues el paciente, que no tiene por qué haber estudiado nada de medicina, ni tiene tan siquiera por qué tener un lenguaje elaborado, pues normalmente habla de manera bastante difusa de unos malestares que siente. Pues me duele por aquí y cuando me levanto pues siento no sé qué y... Bien, ¿cuál es el papel del médico? Primero, transformar el malestar en síntoma. Este malestar ha de ser o puede ser síntoma de algo. Con esos síntomas elaborar un diagnóstico, con ese diagnóstico un tratamiento y después ver si la aplicación del tratamiento produce una mejora o no produce una mejora en el paciente. Mira, si produce una mejora, constatémoslo y no toquemos nada. El paciente está mejorando. Si la mejora no se produce, la actitud científica clínica nos llevará o bien a modificar o el diagnóstico o el tratamiento. Y volvemos a encontrarnos a ver qué es lo... Bien, esta actividad, que es una actividad científica, es nuestra actividad científica como maestros. Yo cuando se dice, en educación no hay recetas o todo es discutible, no. Nuestro compromiso con la exigencia no puede ser discutible. Después podemos estar más o menos acertados, pero nuestro compromiso con la exigencia no puede estar discutible, insisto, por una cuestión mínima de deontología profesional. Por lo tanto, si esta es la práctica clínica de la medicina, yo creo que podemos hacer una analogía con las notas a pie de página que quieran, pero podemos hacer una analogía entre la práctica del médico de cabecera y la práctica docente. Y por lo tanto decir a los padres, a las familias, que nosotros somos científicos. Es decir, que nosotros somos científicos, no somos gente que se dedica a improvisar respuestas. Nosotros tenemos un compromiso serio con la realidad y tenemos un compromiso con el análisis riguroso de la realidad.
Pero ese análisis riguroso de la realidad no nos garantiza siempre la respuesta correcta. De la misma manera que al médico el análisis riguroso de los síntomas del paciente no le va a garantizar siempre la respuesta correcta. A veces hay pacientes que mejoran sin saber muy bien cómo, que es lo que nos pasa. Todos hemos experimentado un cambio súbito en un alumno que dices, ¿esto se debe a mi eficiencia y mi genialidad pedagógica o que algún elemento que se me escapa ha provocado este cambio? O al revés, a veces vemos que un alumno se nos escapa, nos encantaría tener la clave de acceso a la problemática concreta de este alumno y no la encontramos, ¿no? Y la experiencia del fracaso es una experiencia muy dolorosa, pero real. Lo mismo en el aula, insisto, que en el despacho del médico. Pero lo que tiene que estar por encima de todo como rigor es esta, digamos, esta dialéctica clínica del análisis concreto de las prácticas. Los principios básicos que regirían esto que podemos llamar la práctica clínica de la pedagogía serían los siguientes. Primero, tanto para el médico como para el maestro, delante nunca hay un problema, sino alguien con un problema. De la misma manera que el médico ha podido saber tener un estudio muy riguroso de todo tipo de tipologías imaginables, pero delante nunca tiene una enfermedad, sino tiene un paciente. Pues esta es la práctica científica que nos exige nuestro compromiso, ¿no? Delante nunca hay un problema, hay alguien con un problema, porque aunque la respuesta pueda ser similar en dos alumnos distintos, la lógica que ha llevado al alumno a esa respuesta puede ser, y con frecuencia lo es, distinta. Por lo tanto, nunca hay un problema, sino alguien con un problema. Segundo, y esto me parece esencial, no vamos al médico a que nos diga que estamos enfermos y nos ponga un suspenso en salud, sino en busca de un diagnóstico, un tratamiento y una cura. Si fuéramos al médico diciéndole, con el brazo colgando, decimos, es que tiene, y el médico nos dice, no le va a doler, tiene usted un 2 en salud, adiós. Pues para eso no vas al médico. ¿Y no hacemos algo similar en la escuela cuando nos limitamos a poner un 2 a un alumno, rellenar el boletín de notas o el informe y enviarlo a casa? Tiene un 2 en conocimientos. ¿Hay alguna cosa? Es decir, lo que le exigimos a un médico, no podemos considerarnos nosotros mismos exonerados de ese deber. Y el tercer principio básico es el primer principio de la deontología médica, ¿no? con los preceptos ya que vienen desde Hipócrates. Primero, no hacer daño. Primum non nocere. Primero, no hacer daño. Y después vamos a ver cómo mejoramos, si podemos mejorar, etcétera, etcétera. Pero primero de todo, no hacer daño. Ahora intentaremos concretar a continuación estos aspectos que, planteados así, son obviamente muy generales. Lo que estoy diciendo, o lo que intento centrar, es algo que aparece con toda claridad en el que sin duda ha sido el mejor tratado de didáctica que ha existido nunca, ¿no? La Ratio Studiorum de los jesuitas, con todo el éxito que supuso. Pues bueno, ahí hay una idea que yo creo que los jesuitas actuales no le están sacando partido a ese elemento de su tradición que a mí me parece riquísimo, ¿no? Es decir, el error del alumno en la escuela, o como dicen en el Ratio Studiorum, el error del alumno delante del maestro no es una culpa, sino es una feliz culpa, un error feliz. ¿Por qué? Porque gracias al alumno y gracias al profesor, ese alumno tiene la posibilidad de convertir el error en un aprendizaje. Bien, esta percepción del error como feliz culpa es lo que a mí me permite pues, utilizar este barbarismo neológico de la errorología, pero uno también tiene que saber que hay estrategias didácticas y que hay palabras que precisamente por su rareza y su arbitrariedad tienden a quedarse. Pues bueno, todo lo que estamos hablando de aquí me van a permitir a mí que lo bautice como una ciencia auxiliar de la pedagogía, que es la errorología. Irónicamente, por supuesto, pero la práctica clínica es una percepción determinada del error, teniendo en cuenta eso, que el error es una feliz culpa. No una culpa, sino una feliz culpa.
Pero claro, para eso nos lo tenemos que creer. Tesis epistemológicas básicas de esta ciencia auxiliar que me permito llamar errorología. La primera, el alumno suele dar la respuesta correcta a la pregunta que se hace a sí mismo. No diría que siempre es el caso, porque la tipología, lo que decíamos antes, es muy variada. A veces un alumno te da una respuesta incorrecta voluntariamente porque lo que le preocupa no es el aprendizaje, sino llamar la atención al profesor en clase, o 20.000 elementos. Pero sí que es cierto que en la mayor parte de los casos el alumno da la respuesta correcta a la pregunta que se ha hecho él mismo. Y esto tiene implicaciones. ¿Por qué? Porque la pregunta que se hace él mismo no siempre coincide con la pregunta que nosotros le hemos hecho a él. Entre otras cosas porque el dominio de su capacidad atencional está demasiado ligado a lo que podríamos llamar la memoria anecdótica de las cosas, a sus experiencias concretas. Y simplemente, pues si el profesor está, es un ejemplo muy trivial, pero me parece muy plástico, ¿no? Si está señalando, el profesor cree que está señalando la E, y el alumno está viendo una mosca, una abeja en el extremo del puntero, ¿no? Entonces, ¿es una respuesta incorrecta? No. Lo que hay es una inadecuación entre la pregunta que el profesor le ha hecho y la respuesta del alumno. Entre otras cosas porque, con frecuencia, la perspectiva desde la que se decodifica una pregunta están, como decíamos antes, cargadas de elementos anecdóticos y biográficos del propio alumno. Por lo tanto, la diferencia entre la pregunta que el alumno se hace a sí mismo y la que le ha dirigido el profesor, el maestro, es un índice de la carga cognitiva de un aprendizaje concreto. De la carga cognitiva que ese aprendizaje le supone al alumno. ¿Por qué? Porque ha habido, si queréis, un error o de traducción, o de interpretación, o de focalización. Pero en todo caso, ese aprendizaje concreto supone para el alumno una carga cognitiva. Y esa carga cognitiva no la ha sabido, por las razones que sean, superar. Tercero, un error es la parte visible de un argumento lógico subyacente que hay que explicitar. El compromiso debería ser, como decía antes, no decirle al paciente que tiene un 2 en salud, sino vamos a ver, insisto, cuál es la lógica que a ese alumno le ha conducido hacia esa respuesta. Cuarto, una excesiva carga cognitiva fuerza al alumno a construir una respuesta sobre un vacío fáctico. Quiero decir, que si hay algo que simplemente no te... A ver, permítanme, se me ocurre ahora un ejemplo que puede ser muy claro. Yo recuerdo con auténtico terror cuando yo a los 11 años estaba en los Capuchinos de Alsasua y cada mañana nos ponían un ejercicio de lo que ahora se llama con otro nombre mucho más glamuroso, pero entonces se llamaba meditación. Y allá teníamos que meditar. Mi problema es que yo no sabía lo que era meditar. Yo veía a todos los demás con una cara seria, rigurosa, que estaban haciendo algo importantísimo. Y para mí, por lo tanto, meditar, que era decir, poner así una cara un poco espantada ante la realidad, los ojos fijos en no se sabía quién es y esperar que pase el tiempo. Eso sí, te permitías pues, imaginarte lo que te daba la gana. Mucho más tarde me enteré que meditar era otra cosa, pero claro, a mí nadie me había explicado cuál es el significado de meditar. Y con frecuencia, como veremos después, detrás de los errores del alumno lo que hay es un nivel de competencia lingüística determinado. En este caso, durante el imperialismo, las potencias coloniales trazaron no fronteras artificiales, sino fuegos artificiales. El Imperio Británico controlaba el canal de Aranjuez, fundamental para el comercio. Pero, insisto, aquí podemos simplemente decir mal, mal, y ya está. O plantearnos qué es lo que hay detrás de este alumno que ha preferido dar una respuesta a la primera que se le ha ocurrido antes de preguntarse a sí mismo si esa respuesta tenía sentido o no tenía sentido. Quinto, la expresión más común del vacío fáctico es el predominio de la memoria episódica o memoria contextual.
frente a la memoria semántica o conceptual, o dicho de otra manera, el predominio de la estructura superficial de un enunciado sobre su estructura profunda. Esto me parece esencial, intentaré explicarlo también a continuación, pero vamos con un ejemplo. Bien mirado, aquí tenemos un alumno que da una respuesta científica perfecta. Solo lo que se plantea es, en la caja había 10 caracoles, ahora solo quedan 2, ¿cuántos caracoles faltan? Ha hecho perfectamente la resta. Y le hace el profesor una pregunta con un objetivo muy claro, es decir, lo que podríamos llamar un ejercicio de metacognición, ¿no? Explica, ¿no?, la solución del problema. Pero el alumno se encuentra ¿con qué? Con que para él se imagina muy vivamente los caracoles. Los que somos de pueblo sabemos cómo, si no tapabas bien aquellas cestas de mimbre en las que guardábamos los caracoles, corrías el riesgo de que se dispersaran por la casa. Pues el alumno dice, ¿cuál es la solución? Pues poner una tapa encima. Pero aquí, insisto, entre la pregunta del profesor y la pregunta del alumno, ¿qué hay? La diferencia entre la memoria episódica que caracteriza a todo alumno a la memoria conceptual del saber. En definitiva, la memoria conceptual es la que nos permite elaborar el concepto abstracto y al mismo tiempo preciso, en términos hegelianos, de una realidad frente a aquella memoria en gramática ligada a las propias experiencias personales de un alumno determinado. Otro ejemplo. Dice, dibuja y describe un momento chistoso y divertido que hayas vivido con tu familia. Pues, vamos a ver, el alumno no ha dado una mala respuesta. Lo que aquí nos pone de manifiesto es una cosa muy importante, y es la relación entre el problema y el contexto. El contexto en el que la pregunta tiene lugar y ha de tener lugar también la respuesta. Pero fíjense, comprender algo no es situar eso que hay que comprender en el contexto preciso. Y no van los niños a la escuela precisamente porque es eso lo que tienen que aprender, a situar el problema en el contexto preciso. Por lo tanto, castigar a un alumno porque tiene problemas de contextualización del concepto que quieran, pues es que no tiene ningún sentido. Insisto, piensen siempre que van al médico con el brazo roto y que le dicen tienes un 2 en salud. La cuestión de la estructura profunda y la estructura superficial nos pone de manifiesto la importancia extraordinaria del lenguaje. Piensen estos ejemplos, que pueden parecer muy elementales, pero para muchos niños suponen problemas pues, de abstracción considerables. Primero, Juan está viendo una película que dura 1h30. ¿Cuánto durará la película si la ve con 3 amigos? A cualquier niño la pregunta le parece absurda. ¿Por qué? Porque tiene experiencias concretas. Es decir, lo que le pedimos, el concepto que le pedimos, está en perfecta relación con su memoria episódica. Y por lo tanto ahí no hay problema. Pero un problema muy similar planteado de una manera distinta. Si un pastelero hace 10 pasteles por hora, ¿cuántos pasteles serán en 1 hora? 5 pasteleros y todos trabajan como el primero. La estructura superficial suena parecido, pero la estructura profunda es distinta. Leer esa diferencia, insisto también, que es un problema esencial del aprendizaje, pero que nos compete a nosotros enseñar a trabajarlo, ¿no? O en el tercer caso, un barco tarda 10 horas en recorrer la distancia que separa el puerto A del puerto B. ¿Cuántas horas tardarán en recorrer esa misma distancia? 5 barcos y van a la misma velocidad, ¿se entiende? En definitiva, el problema 1 y el problema 3 es el mismo. ¿Qué es lo que diferencia? Que el niño tiene experiencias prácticas de ver la televisión solo o con otras personas, mientras que barcos y de recorridos no tienen ni tan siquiera memoria episódica. Bien. Sigamos con esos principios que me parecen como mínimo dignos de ser pensados, ¿no? El error nos brinda la posibilidad de comenzar de nuevo, pero desde un fundamento más claro de la situación del alumno. Es decir, no puede ser o no debería ser el error el punto final de un proceso didáctico. Debería ser el error la experiencia que nos permite recomenzar, ¿no? Si el error se ve como una oportunidad de aprendizaje, la corrección es siempre una orientación
no simplemente poner notas, ¿no? Un ejercicio de poner notas. 8, y esto es esencial, ni para los niños ni para los adultos existe la experiencia de equivocarse, sino la de darnos cuenta de que estábamos equivocados. Mientras dura el error, somos ajenos al mismo. Y cuando nos hacen ver que estamos equivocados, nos damos, pero si era elemental, pero mientras estabas equivocado, no creías estarlo. Tienes el problema del error. El problema del error es que no somos conscientes, ¿no?, de estarlo. Cuestión, la 9, que me hizo plantearme muchas cosas. En un primer momento, como tengo recogidos, pues ya digo, centenares de ejemplos de este tipo, intenté hacer y publicar una especie de libro que fuese en tipología general del error. Es decir, cuántos tipos de errores hay. Y después me di cuenta que eso sería una mala idea, porque lo esencial no es elaborar una tipología general del error, sino analizar los errores específicos de nuestros alumnos en nuestro centro. Porque en cada centro los alumnos, piensen en matemáticas, cometen unos errores específicos que tienen que ver, por lo tanto, con las prácticas. Y en este sentido, recoger los errores específicos e incorporarlos a la evaluación del centro tiene un gran potencial reflexivo, ¿no?, para nuestras prácticas. Por lo tanto, cada centro educativo debería estudiar los errores de sus alumnos, aclarando las lógicas que los guían y convirtiéndolos en un elemento, desde mi punto esencial, de la evaluación del centro. Y por último, pero no quiere decir que sea lo menos importante, es un deber profesional reducir la ansiedad provocada por el miedo al error, integrándolo, como decía, en la propia práctica pedagógica. La ignorancia, desarrollando lo anterior desde otro punto de vista. La ignorancia no presupone una conciencia clara de sí misma. Es decir, la ignorancia pocas veces es consciente de su ignorancia. Es decir, el ignorante pocas veces tiene una figura precisa de lo que ignora. Ni en el adulto ni en el niño. Pero en el niño, digamos, que eso forma parte del equipamiento de serie. Y estamos ahí para intentar también elaborarle o ayudarle a construir su propia imagen de su ignorancia. A veces una mala respuesta sugiere que nadie le ha enseñado a responder a un alumno. Esto me lo he visto muchas veces cuando dices, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica? Es que no hay en realidad una lógica psicológica detrás, sino que ninguno le ha enseñado al alumno a detenerse cómo se responden las preguntas, qué tipo de preguntas, cómo se responden, cómo se plantea la respuesta, la posibilidad de una autoevaluación de la respuesta, etc. Hay que corregir el error lo antes posible para impedir que quede fijado y no arrastrar vacíos fácticos. Nuestros alumnos progresan sin arrastrar lastres de vacíos fácticos cuando el porcentaje de sus respuestas incorrectas no supera el 15%. Podemos decir que si vamos analizando, porque hay una gran diversidad de elementos, ¿no?, pero podríamos decir si un alumno cuyo porcentaje aproximadamente de respuestas incorrectas se mueve en torno al 15%, bueno, pues está progresando, y está progresando pues como progresamos todos, arrastrando problemas. Todos arrastramos también, pues vamos aprendiendo, digamos que es el progreso normal, ¿no? No se evoluciona de la claridad a la claridad, sino de la oscuridad a una claridad cuyos efectos es incrementar la complejidad de lo que conocemos y, por lo tanto, crearnos nuevos problemas. A veces al experto le cuesta entender bien los problemas de comprensión del aprendiz. Y aquí hay una cuestión muy importante también, ¿no? Esta dificultad profesional se ha bautizado con el nombre de maldición de conocimiento. El mismo conocimiento que hace experto a uno puede impedirle ponerse en el lugar del inexperto. Es decir, sabes tantas matemáticas que te parece imposible que un alumno pues, diga algo que te parece una burrada inmensa. Pero si te lo dice, ¿por qué te lo dice? Es decir, insisto que muchas veces la propia pericia, el propio nivel de conocimientos del experto, pues le parece que la respuesta es tan elemental, tan lógica, tan coherente, tan evidente, que no es capaz de pensar los problemas implícitos que puede haber. Si lo que importa es desarrollar una actitud analítica ante el error, nada nos impide pedirle a un alumno en el transcurso de un ejercicio, de un examen, que revise algo que ha hecho.
Es decir, nos importa desarrollar eso, por lo tanto no se trata de decir ahora os vais a enterar el examen que os voy a poner, no, se trata de decir vamos a ver si me estás planteando, si la pregunta es esa, escribe estas palabras en orden alfabético, el alumno ha dado una respuesta correcta. Ha escrito cada palabra, las letras en orden alfabético. Ahora bien, eso no era lo que le pedíamos. Por lo tanto, habrá que intervenir ahí y decir, piensa un poco, sí, porque claro, aquí hay una ambigüedad en la pregunta. Hay una ambigüedad que para el adulto en absoluto pues nos parece tan clara que no pensamos en ella. Pero insisto que el alumno, además, se ha pasado los primeros años ordenando cosas por orden alfabético a veces y te encuentras pues, que es un ejercicio que desarrolla lo que has hecho anteriormente. Bueno, vamos a entrar ahora en lo que podríamos clasificar las fuentes del error. Es decir, si nos interesa esa errorología, vamos a ver cuáles son aquellas fuentes que vemos que de manera repetida pues, nos están permitiendo entender lo que decía antes de las posibilidades del error. La primera y esencial, en algunos casos, como por ejemplo en matemáticas, la ansiedad del alumno. Esto, Luis, yo lo descubrí en Colombia cuando me preguntaban una cuestión de este tipo, a ver qué pasaba en matemáticas, y les planteaba esto, ¿no? Es que, mirad, mientras Colombia resulte que los alumnos tienen tanto pánico a las matemáticas, llega un momento, y eso lo vemos también en nosotros, digamos que para muchos padres el suspenso en matemáticas o en física es un suspenso del que no te tienes que avergonzar. Ahora bien, en letras, en historia, en cosas de empollar, que se dice, no, ¿cómo vas a suspender, no? Y no es nada raro que el padre le diga a su hijo, pues yo también era un tocho para matemáticas. Hay una cierta ansiedad ante determinados conocimientos que es una ansiedad que es más social que escolar y que, por lo tanto, si queremos vencerla, habría que cambiar esas actitudes sociales hacia determinados conocimientos. Hacer ver, por ejemplo, que las matemáticas son un lenguaje, y que además, como decía Galileo en el Saggiatore, es el lenguaje con el que la naturaleza se dirige a nosotros. Si no eres capaz de descifrar ese lenguaje, es como si pues la naturaleza te estuviese hablando en etrusco preclásico, si existe tal cosa, que tú eres incapaz de entenderlo, ¿no? Por eso, en algunos casos, hay una experiencia que estamos llevando con distintos centros en Madrid, en el que estamos intentando desarrollar una metodología de la lectoescritura que vaya en paralelo a lo que llamamos las tres lenguas. La natural, el español, las matemáticas y la musical. Porque las tres son lenguas que te permiten pues, intentar... Además, hay elementos que se refuerzan mutuamente, ¿no? Pero bien, la cuestión de la ansiedad matemática, ¿de acuerdo? La cuestión de la ansiedad de ciertos aprendizajes y en el caso concreto de las matemáticas, pues digamos que es un elemento con el que tenemos que entrar. Ese es un hecho. Que los alumnos de partida van a pensar que las matemáticas son dificilísimas. Pues por lo tanto habrá que compensarlo de alguna manera. Primera fuente del error, esta. Además, quisiera que vieseis que aquí hay mi tesis, a la que no sería capaz de escribir un artículo científico, pero digamos que todo te lleva, todas las intuiciones te llevan ahí, es que básicamente el fracaso escolar es un fracaso lingüístico. También en matemáticas, por lo que decíamos antes de la traducción de la estructura superficial a la estructura profunda. Pero es que además estamos viendo que allá donde los niveles hay una correspondencia, eso Spearman ya lo descubrió, ¿no? Que hay una correspondencia, una correlación entre lengua y matemáticas, porque la lengua tiene un componente lógico obvio y las matemáticas, desde el punto de vista de su didáctica, se desarrollan siempre con un envoltorio lingüístico. Segunda fuente del error, la dificultad atencional. Si algo
los que nos dedicamos y además nos apasiona recorrer centros, si hay algo que de manera reincidente te encuentras, es precisamente con el insistente comentario de los profesores de que cada vez cuesta más mantener la atención de los alumnos. Esto por sí mismo nos daría para un seminario, ¿no? Pero en todo caso es un hecho. Y ese hecho nos lleva a datos tan curiosos como este que aparecía en el penúltimo estudio de PISA. ¿Cómo resulta? Aquí está lo que está mirando es el declive de los resultados del alumno a lo largo de una prueba. Y animo además a hacerlo porque nos proporciona herramientas muy interesantes. Es importante, eso en Singapur lo saben, es decir, nosotros por alguna razón, hemos considerado que eso de los exámenes es horroroso. Como todas las herramientas didácticas, depende de cómo se utilicen. La tiza y la pizarra es una herramienta didáctica, la única no, pero es una. No renunciemos por renunciar a ninguna. Después ya veremos cómo la utilicemos, ¿no? En el caso de los exámenes, en Singapur tiene muy claro que los exámenes largos en sí mismos son un ejercicio muy fértil de desarrollo de la capacidad atencional. Pero es que además, si nosotros hacemos en un examen relativamente largo, descubrimos que el mismo tipo de preguntas nos la responden bien un alumno al principio, en el primer cuarto de hora de la prueba, mientras que nos la responden mal en el último cuarto de hora, podemos ver que lo que falla no es el conocimiento, sino la capacidad atencional. Esto lo estudié con más detenimiento en Cataluña en las pruebas de cuarto de primaria, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que los mismos ejercicios que en los primeros 10 minutos te los hacen sin más problemas, pues resulta que a medida que va avanzando la prueba, la capacidad atencional del alumno se resiente de manera muy notable? Bueno, pues es otro elemento para tener en cuenta. Hay muchísimos elementos que nos permiten ver esa capacidad atencional. En este caso, que me parece un ejemplo perfecto, estamos haciendo un dictado y el alumno ha copiado. Paso, ha dicho el profesor. Paso. Aseo, aseo. Pastel, pues tal. Al final, Alain, siéntate. Y el otro ha puesto, Alain, siéntate. ¿Eso lo que nos quiere decir? Pues que muchas veces, con gran frecuencia, el alumno que está en clase aparentemente atento, pues digamos que está de cuerpo presente en el aula, pero su imaginación, y de eso todos tenemos experiencias, como la imaginación tiende de manera espontánea, la imaginación del niño, a salir por las ventanas del aula. Más de una vez he descrito una tipología que la llamo la tipología de los ojos de besugo, sin ningún componente despectivo, ¿no? Y ese es alumno de las primeras filas que te mira con una cara, unos ojos redondos, una cara atenta. Es muy fácil que haya, desde hace rato, simplemente haya salido del aula y ande por lo que se decía antes, por la luna de Valencia, ¿no? Pero insisto que hay muchos elementos que tenemos que inciden en los resultados de la capacidad atencional y hay que verlo como un elemento clave, ¿no?, de la didáctica. O este otro. Pues el niño ha dado la primera respuesta que le ha parecido sin ponerse a pensar si esa respuesta, digamos que se ha cansado, ¿no? Ha resuelto. Y me vais a permitir que eso, como hipótesis, creo que fomentamos una cierta impaciencia de la opinión. Que cuando nos encanta que levanten la mano enseguida, ¿no? Y ese alumno que muchas veces meditativo, que tarda en levantar la mano, pues nos parece como si se estuviera escabullendo de la instantaneidad didáctica. Pues depende. Pero esa impaciencia de la opinión que nos lleva a decir lo primero que nos pasa por la cabeza, quizás también es uno de los elementos a analizar. Fuentes de error, la confusión y el desorden. Quizás ha llegado el momento que nos planteemos, y esto hay que decir, estamos para conocer la realidad, tal cual es, y diría más, para amar la realidad tal cual es. Una vez en una charla con profesores, me vais a permitir la ironía, espero, comentaban profesores que si las familias fueran distintas, nuestro trabajo sería distinto. Yo le dije, eso me suena a como si los funcionarios de prisiones dijeran, si nos vinieran solo catedráticos de ética a la cárcel, el trabajo sería mucho mejor.
ya veríamos, ya veríamos, pero me entendéis lo que quiero decir. Tienes la realidad que tienes y tu papel, primero, es aceptarla y conocerla. Por lo tanto, lo que quiero decir, si vemos que esos elementos de desorden son reales, pues igual una de las actividades pedagógicas esenciales sea ayudarle al alumno a ordenar su cartera, cosa que hasta ahora no nos planteábamos porque nos parecía una dimisión, ¿no? Ordenar sus apuntes, ordenar, especialmente ahora que hemos decidido que los libros son un horror y que hay que dar, pues a veces te encuentras con carteras en las cuales el plátano de hace 2 semanas está mezclado con las hojas arrugadas de no sé qué, y eso es un cacao que hay que considerarlo también porque es una fuente importante de errores. Por supuesto, la deficiente memoria a largo término. Sabemos que aquellos, miren, en lo que podríamos llamar la inspección británica, el año pasado decían con toda rotundidad lo siguiente: no hay aprendizaje en un niño si no se ha producido una transformación del tipo que sea en su memoria a largo término. Para mí esto es esencial porque especialmente ahora que se ha puesto, tiene un cierto glamour la denigración de la memoria. En Granada me las vi y además fue muy divertido con el director de una escuela muy, muy glamurosa que salió a decir que en su escuela se utilizaban métodos no memorísticos. Yo le dije, ¿y aprenden? Sí, claro. Y si lo que aprenden no lo guardan en la memoria, ¿dónde lo guardan? Entonces el hombre me miraba con una cara de perplejidad, como diciendo, ¿esto qué pregunta impertinente es? Pero es decir, podemos ver el tipo de calidad de lo que se guarda en la memoria, etcétera, etcétera. Pero hay algunos componentes claves, algunos elementos claves de una experiencia pedagógica que tienen que producir efectos en la memoria a largo término. Por ejemplo, lingüística. Yo creo que toda experiencia pedagógica debería, como mínimo, acabar reforzando un concepto o una estructura sintáctica. Si eso lo queremos de verdad reforzar, tenemos que ver la manera en que insistimos en aquellos aprendizajes que nos parecen básicos. La memoria de trabajo, la deficiente memoria de trabajo. Esta es una cuestión, si sabemos que la memoria, podríamos decir lo siguiente, resumiéndolo de una manera muy sencilla. La memoria a largo término es el conjunto de cosas que sabemos y muchas veces no somos ni conscientes de que las sabemos. Mientras que la memoria de trabajo, si la memoria a largo término es ese almacén de información, ese almacén que nunca es un fichero pasivo, es muy dinámico, muy activo, ¿no? Pero bien, si la memoria a largo término es eso, la memoria de trabajo básicamente es la memoria que nos permite representarnos fielmente un problema, ahora mismo, y por lo tanto los elementos que intervienen en ese problema. Bien, la memoria de trabajo es limitada para todos. Limitada para todos. Podría atreverme a decir, excepto algunos casos muy singulares de superdotación, nuestra capacidad para retener al mismo tiempo, ahora presentes, conceptos, viene a ser de 7 más menos 2. Es decir, de 5 a 9 elementos. Claro, pero trabajar con 5 elementos en un mismo momento, a trabajar con 9 elementos en un mismo momento, establece diferencias muy notables entre unos alumnos y otros. Hay estrategias para ver cómo incrementamos la capacidad de la memoria de trabajo. Pero lo que quiero decir básicamente es lo siguiente. Si yo les digo a ustedes que memoricen la primera línea, primero que me van a decir, ¿para qué? Memorízala tú. ¿Dónde está el sentido de eso? Pero en fin, si nos empeñamos, pues lo pueden hacer. A ver, si les digo que memoricen la segunda, estoy convencido que todos ustedes, es decir, memorízala tú, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿para qué? Sin embargo, en la tercera hay, o vamos ya que quieren a la cuarta, hay una palabra en catalán que tiene más letras que la segunda y que no nos cuesta memorizarla. ¿Por qué? Porque el trabajo de llevar lo que decíamos antes, la memoria experiencial a la memoria conceptual, nos permite trabajar con fragmentos complejos como si fueran unidades. Pero en fin, no quiero entrar en esto,
vamos con el texto que hay aquí. Las dificultades, espero que no sean todos ustedes economistas. Si no es así, me van a entender el ejemplo. Las dificultades que encontramos nosotros con este texto, pensémoslo así, son las dificultades que encuentran muchos alumnos con textos que nos parecen fácilmente asequibles. Miren ustedes, es un fragmento de una revista de economía. Constituyen los tradicionales modelos macroeconométricos, vamos entendiendo, hay modelos macroeconométricos que son tradicionales, constituyen los tradicionales modelos macroeconométricos de ecuaciones simultáneas, ya nos hemos perdido. Por lo tanto, lo que venga a continuación va a estar colgando, ¿no?, de un vacío fáctico. Eso es un vacío fáctico, nos falta ahí el significado, ¿no? ¿Constituyen los tradicionales modelos macroeconométricos de ecuaciones simultáneas el instrumento apropiado para simular los efectos de reglas de política económica alternativas? En este momento el alumno lo que hace es situarse detrás del compañero que tiene delante y decir, no me preguntes. Ahora bien, no decimos aquí, en otras palabras, y como adultos decimos, oh, ahora lo vamos a entender. ¿Representa el enfoque estructural de la Coase Commission un método econométrico adecuado para evaluar los efectos asociados a regímenes alternativos de política económica? La cantidad de información que hay aquí no es en modo alguno menor que la que puede encontrarse un alumno aficionado a los Osasuna en una crónica deportiva. Pero en esa crónica deportiva se va a encontrar con significados y aquí se encuentra con vacíos fácticos. Y eso es lo que permite, cuantos más vacíos fácticos tienes, más dificultades tiene tu memoria de trabajo para progresar. Fuentes del error, las analogías precipitadas. Ya sabemos desde que Binet, recuerden, elaboró los primeros test de inteligencia, aquello de si una vaca blanca da leche blanca, ¿de qué color será la leche de una vaca negra? ¿No? Porque enseguida, aquello de la impaciencia de la opinión, que hay que trabajarla tanto, nos lleva a elaborar respuestas. Esta me parece una maravilla, la respuesta de este alumno, pero es una analogía precipitada, ¿no? ¿Qué aparato es? Escribe, vueltas y más vueltas da, lava ropa sin parar, mi madre. Claro, ¿es una respuesta incorrecta? Pues depende de su vida familiar. Lo que sí que hay es una analogía precipitada porque no controla el contexto, ¿no?, de aplicación. O esta, a los nacidos en Jalisco se les llama, pues niños recién nacidos. ¿Cómo vas a contestar que eso está mal? Pero tienes que ver, ¿no?, lo que decíamos de los contextos. Explica la diferencia entre mina y cantera. Respuesta. De la mina se sacan minerales como oro y cobre. De la cantera jugadores como... ¿Se dan cuenta lo que decíamos de la memoria episódica? Cantera está asociado a la experiencia vivencial del propio alumno. 7. Lo obvio para el profesor puede no serlo para el alumno. Y esa es la falacia de la obviedad, que como nos parece tan obvio, pues digamos, nos escandaliza, como no es obvio para el alumno. Escribe el nombre debajo de estas notas. Pues Ferran. Ordena alfabéticamente los nombres de estos niños. Pues no lo encontramos, es un error muy común. Fuente de error, estado de ánimo alterado. Y a veces te encuentras, aquí hay elementos que ver, todos pasamos por momentos críticos en el que no diría que daríamos fuego a la escuela, pero que si tuviéramos una varita mágica nos iríamos 2 meses a una isla desierta sin ver compañeros, ni inspectores, ni alumnos, ni tal. Ahora bien, cuando lo episódico se prolonga en el tiempo y nos encontramos con que un alumno nos plantea ejercicios, una palabra, exterminar, significado de esa palabra, deshacerse de algo, parece que, bueno, lo entiende. Ahora hace una oración, quiero exterminar a mi mamá. Oración, dibujo. Bueno, aquí nos encontramos con, o en esta otra parte, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer en esta segunda parte del año? Pues igual hay que enseñarle también que no necesariamente hay que decir siempre lo que se piensa. O esta maravilla, ¿no? Supón
que tienes un amigo que está, pues eso, murmurando, cotilleando sobre ti. Utilizando buenas herramientas comunicacionales, escribe lo que le dirías a tu amigo. Yo creo que las ha utilizado a la perfección para expresar lo que le diría. ¿No? Fuentes del error, y es muy frecuente, yo diría que va en aumento. Ese alumno que da la respuesta planteándose no qué es correcto o incorrecto, sino cómo puede llamar la atención al alumno. Aquello de Dostoyevski en La memoria del subsuelo, que hay personas que prefieren ser humilladas a ser absolutamente ignoradas por la persona que tiene delante, nos lo encontramos muchas veces en alumnos, ¿no? En este caso, pues hay un problema, todo tiene solución en la vida, o en este caso, la respuesta, Jesús es siempre la respuesta, ¿no? El profesor le dice con buen criterio, no en este caso. O, está también, esto, claro, aquí nos parece muy, muy escandaloso, pero sabemos que en México puede ser muy normal. Muy, muy normal. El alumno no trabajó durante la clase, manifestó que su prioridad es el fútbol y que en caso de no tener éxito en el fútbol, pues sería narcotraficante. Pero ¿saben lo que supone eso? Cuando se desarrollan hábitos antiintelectualistas en una clase, el maestro lo tiene realmente muy negro, muy, muy negro. O en este caso también vamos a pensar que es simplemente un afán de llamar la atención, ¿no? La deficiente formulación de la pregunta. Escribe con cifra los siguientes números. Fíjense bien, escribe con cifra los siguientes números. ¿Cuál es el siguiente de 10? 11. ¿Lo ha escrito con cifra? Sí. Entonces, esa cruz que ha puesto ahí el profesor, lo único que pone de manifiesto es su incapacidad para pensar en la lógica subyacente al error del alumno. Vamos a ir un poco más rápido. O en este caso, ¿cuántas horas hay en una semana de 5 días? ¿Conocen ustedes, al menos en el planeta Tierra, semanas de 5 días? O esa ambigüedad de la pregunta pues nos lleva, si tiene 6 pares de pantalones y utiliza cada par en su propio, ¿cuántos habría? Pues dice, posiblemente tiene mucho más ropa que pantalones y por lo tanto la respuesta es... y esto me lo he encontrado y cada vez con más frecuencia en libros de texto, que desde que han dejado de estar revisados por personas científicamente competentes, te puedes encontrar barbaridades considerables. Esta, en el 23 sube al poder José Antonio Primo de Rivera tras un golpe de Estado militar. Hombre, no. Pero claro, o esta otra, definición del barroco, periodo de la historia del arte y de la música que duró todo el siglo, reconocemos a los compositores barrocos por su característica peluca. Eso es fomentar la memoria episódica y no hacer el papel, o este otro, y este es un libro muy reciente. Podemos ver plantas en un bosque, en el campo, en un jardín, en la montaña, pero nunca en el hielo, en una cueva oscura o en el desierto, porque necesitan, seguro que no hay plantas en el desierto, ¿no? O esta maravilla, que la van a ver enseguida, la confusión entre información y conocimiento, que está fomentada muy, muy claramente por los recursos a Internet de manera crítica. Haz un trabajo de tal cosa, vas a lo recortas y pega, ¿no? Y en este caso es un ejemplo que a mí me parece al mismo tiempo entrañable y preocupante. Se les pidió a los alumnos que decorasen un poema de un poeta que estimasen especialmente. Y la alumna, pues efectivamente ha trabajado, ha cogido la noche cuando dormía, soñé, lo ha hecho en una forma de hoja, etcétera, etcétera, etcétera. Dices, wow, un trabajazo, pero ¿cómo lo termina el poema? ¿Lo ven? ¿Lo leen? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo está terminando el poema esta niña diciendo, descubre cómo mejorar los problemas de próstata con nuestra guía gratuita? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que en la página de Internet la copió entera y lo ha puesto entero. Pero eso es profundamente deseducativo.
Porque si consideramos que es suficiente con resolver, con plantear ejercicios de este tipo, o esto, ¿eh? ¿Cuál es, ¿cuál es el primer presidente? Pues Getty Images, y ya está, que es la fuente de las imágenes, ¿no? Hablábamos antes del antiintelectualismo. En Estados Unidos se dio, y se sigue dando con cierta frecuencia, entre los negros adolescentes, la tesis de que un negro con un libro is acting white, se está comportando como un blanco. Por lo tanto, si no quieres comportarte como un blanco, lo mejor es no alejarte de los libros como si fueran la peste. Entonces, si además resulta que los aprendizajes escolares, por ser académicos, son aprendizajes de blancos, pues entonces entras ahí en un proceso de antiintelectualismo grave, que es lo que se está produciendo, por ejemplo, ahora en Londres con alumnos jamaicanos que tradicionalmente obtenían buenas notas, que de repente han comenzado no a suspender, sino a obtener cero. Cuando han analizado qué pasaba, pues resulta que entre ellos se extendió la idea de que si apruebas, eres gay. Y como ser gay pues está demonizado entre los adolescentes, ¿qué manera tienes de demostrar que eres más macho que nadie? Pues todo ceros. ¿Cómo compensas eso escolarmente, no? Esto me lo encontré en la puerta de un instituto en Lugo. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Les enseñamos a razonar. ¿Cuántas veces le decimos, tenéis que razonar, tenéis que razonar, tenéis que razonar? Les enseñamos a razonar. Tenemos una programación para esto. ¿Cómo llevamos? ¿Qué es razonar? ¿Qué significa? Este ejemplo está obtenido de la selectividad francesa. Y fíjense ustedes la falta de capacidad crítica analítica que hay aquí, ¿no? La pregunta era, ¿la libertad se ve amenazada por la igualdad? A mí me encantan las preguntas, sobre todo de filosofía, de la selectividad francesa. Pero la respuesta del alumno es, teniendo en cuenta que ni la igualdad ni la libertad existen, una premisa legítima. Vamos a ver lo que deduce ahí, ¿no? Esto simplifica las cosas. Dices, pues bien, ha planteado el problema, no estás exigiéndole una respuesta que coincide con la que darías tú, sino una capacidad de análisis, ¿no? En un mundo en el que reinara la igualdad, todo el mundo comería patatas fritas al mediodía. Aquí ya las cosas se complican, ¿no? Por el rigor lógico de la deducción. Pero si todo el mundo come patatas fritas, ¿dónde está mi libertad de elegir lo que quiero comer? Así que vamos a tomar el ejemplo inverso. En un mundo en el que reinara la libertad, todo el mundo podría comer lo que quisiera. Así que todos a comer patatas fritas en la cantina. Por lo tanto, podemos concluir que la libertad a la igualdad tiene que ver con las patatas fritas. Aquí lo que hay es una incapacidad de ver la relación entre premisas y conclusión. Pero esto hay que trabajarlo. Conclusiones básicas, y aquí sí que acabo a tiempo justo. Elementales. Insisto que todo lo que quería decir hoy no es tanto sostener una tesis científica rigurosa, sino estimular la reflexión sobre algo que creo, en mi humilde opinión, que debe ser considerado. Primero, y esencial, el niño suele dar la respuesta adecuada a la pregunta que se hace a sí mismo. Y a partir de ahí podemos derivar muchísimas cuestiones, pero esto me parece que es la premisa que deberíamos de tener siempre presente. Segundo, que nuestro trabajo escolar consiste precisamente en superar la memoria episódica del alumno hasta conducirla a una memoria conceptual. El concepto se caracteriza por la definición, mientras que la memoria episódica se caracteriza por los lazos experienciales que tiene esa palabra. Bueno, pues ese es el trabajo. Si ese es el trabajo, no podemos penalizar a alguien porque pues no está demasiado pendiente de la memoria episódica. Lo que tenemos que ver es el progreso, ¿no?, que hace aquí. Antes Luis ha planteado una cuestión que a mí me parece esencial, ¿no? ¿A quién estamos penalizando, de hecho, con nuestro sistema escolar? ¿Quiénes salen más perjudicados? Etcétera, etcétera, etcétera. A mí me preocupa mucho lo que podríamos llamar los puntos de fractura del sistema. Aquellos puntos en los que vemos que hay algo que comienza a desencajarse. Porque si queremos tener intervenciones políticas de éxito, más que dedicar recursos de manera indiscriminada
para suplir necesidades urgentes, pero que son del momento, deberemos ver cuáles son esos puntos de fractura, porque son aquellos en los que se provocan de manera muy clara trayectorias divergentes de los distintos alumnos. Mi tesis, la podríamos desarrollar con más detenimiento, es que el punto de fractura esencial de nuestro sistema educativo es tercero de primaria o tercero y cuarto de primaria. ¿Por qué? Porque en tercero y cuarto de primaria los niños viven una revolución intelectual extraordinariamente importante de la que no somos conscientes y como además psicológicamente están viviendo una etapa que antes se conocía como etapa de latencia, de una cierta tranquilidad, pues a la hora de asignar profesores, digamos que son los cursos en los que todo el mundo quiere estar, porque ya lo que es el aprendizaje duro de la lectoescritura parece que se ha superado y aún no han entrado en la adolescencia. Insisto, desde mi punto de vista es el momento crítico. Esto lo vi especialmente en Cataluña, analizando las pruebas, pero esa revolución intelectual a la que hacía referencia es la siguiente. En tercero y cuarto de primaria, el niño tiene que pasar de aprender a leer a aprender leyendo. Y aquí no hay meramente un cambio de palabras. Una cosa es aprender a leer, en el cual pues bueno, hay toda una serie de destrezas que te permiten decodificar con más o menos precisión un texto escrito, y otra cosa es aprender leyendo. Y aquí nos encontramos de manera clara el papel decisivo de la competencia lingüística que el niño trae de la familia. Hace poco comentaba lo que supuso para mí, de manera terrible, pero terrible, ir de Azagra, donde yo me crié hasta los 10 años, a Alsasua a hacer primero. Y ver que todos aquellos compañeros míos se reían de mi manera de hablar. Yo decía muete y se desternillaban de risa. Y decía cualquier otra palabra y para mí era evidente que los que hablaban mal eran todos ellos. Pero además tan evidente, porque un muete era un muete, no hace falta explicar lo que es un muete. Y aquellos se reían. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño lleva su lenguaje familiar y su lenguaje familiar, como es un lenguaje cargado episódicamente de contenidos con una memoria episódica muy fuerte, te encuentras que muchos de ellos tienen que traducir el lenguaje escolar que al profesor le parece elemental, lo tienen que traducir a su memoria episódica. Tienen que traducir el concepto al episodio. Y ahí es donde se crean distorsiones importantísimas. Por eso resulta que podemos ver, miren, ya me he pasado, y además es un trabajo interesantísimo, muchas horas contando palabras de distintos niveles socioculturales, cuántas palabras oye un niño. Hay niños, les aseguro, que viven en un medio lingüístico de 600 palabras por hora y hay niños que viven en medios lingüísticos en los que oyen 2.400 palabras por hora. Si ahora ustedes suman las palabras que oyen a lo largo del día, del mes, etcétera, y del año, ocurre que en la práctica 2 niños de 4 años, cuando están en preescolar, uno ha podido escuchar, quédense con la palabra, o sea, quédense con la cifra, 40 millones de palabras más que el otro. Esos niños viven en 2 mundos distintos. Uno tiene muchas más facilidades para aprender leyendo que el otro. Por eso el reto esencial, insistía, que es un reto para mí, el de fracaso escolar de la comprensión, básicamente un fracaso lingüístico, un problema lingüístico, lo que tenemos que ver es cómo compensamos escolarmente esos déficits que traen los niños de casa. Si los compensamos o simplemente los reproducimos. Y ahí tenemos, pues desde Bernstein y la sociolingüística británica para aquí, si algo abundan, pues es, digamos, estudios que ponen de manifiesto el problema. Pero una vez que vemos el problema, lo que nos importa es ver cómo lo resolvemos. ¿De qué manera la escuela puede compensar? Porque si no compensa esos déficits lingüísticos, no está justificando su papel. No lo está justificando su papel. Es una institución de otro tipo, pero no está justificando su papel. Miren, lo que les comentaba, podemos ver cómo el número de palabras también va asociado al número de afirmaciones y de negaciones que oye un niño. Veamos que en un nivel culturalmente alto, y esto es importante, culturalmente alto, porque así como en el conjunto de Europa los niveles económicos van acompañados de un nivel cultural,
En España hay lo que podríamos llamar, lo digo iba a decir con todo respeto, no, sin ningún respeto, mucho nuevo ricotocho, en el doble sentido del término, que como ha hecho dinero a base de ladrillos, pues dice, pues ¿para qué me voy a complicar yo la existencia mejorando si esto ya me ha proporcionado riqueza? Entonces, si valoramos el número de palabras por el nivel cultural de la familia, nos encontramos que en el nivel, podríamos decir, universitario, familias con padres universitarios, se escuchan alrededor, por favor, no se tomen estas cifras de manera rigurosa, alrededor de 2.150 palabras, pero lo curioso es que cuanto más complejo es el lenguaje del niño, más afirmaciones aparecen en ese lenguaje y menos prohibiciones, y si vamos a lo que podríamos decir familias de asistencia social, pues bajamos a las 600 palabras y el número de prohibiciones es mucho mayor que el de afirmaciones. Por eso es lo que hace comprensible que en PISA sistemáticamente se nos diga que el número de libros que hay en casa, y no estamos refiriéndonos al objeto, sino al libro como índice de la complejidad lingüística de la familia, es uno de los mayores elementos predictivos del progreso del alumno. Pero eso nos quiere decir que nos tenemos que tomar muy, muy, muy en serio la complejidad lingüística, la importancia de la lengua desde el primer día que entra un niño en el preescolar. Esto, insisto, nos llevaría también, pues, insisto, no se tomen esto como el desarrollo de una tesis, sino como un intento de extraer las consecuencias que podrían ayudarnos en nuestra práctica a partir de una tesis o de una hipótesis que a mí me parece que en el momento que estás con los niños la compruebas enseguida, que el niño suele dar la respuesta adecuada a la pregunta que se hace a sí mismo. Muchas gracias y adelante.